¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Empezamos la gira de la cuarta edición de Latam y hoy día tenemos a un gran amigo mío, Javier Villegas, obviamente un gran amigo que nos acompaña ya varios años en la gira y lo cual nuevamente le estamos muy agradecidos por el tiempo que pueda dedicar aquí en nuestra charla. Entonces, Javier, bienvenido, te doy el pase. Vale, perfecto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va todo? Bueno, una alegría, como siempre, estar acá. El año pasado participé también con una de las charlas, siempre con relación a la parte de De data, data, plataforma sí. de datos. Entramos Sí. con el tema del track, pues no, ya estamos en el track más grande, que tenemos speakers realmente de lujo en el tema de track de data. Sí, sí, sí. Los tracks anteriores estuvieron muy buenos, muy buenas charlas de AI. Pude seguir algunas. Así que bien, bien, bien. La verdad que, bueno, como siempre, gracias. Muy buena iniciativa para todo lo que es la comunidad de LATAM. Así que, bueno, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con la charla propiamente dicha, Listo. ¿sí? Ya Eh, estamos en la sala donde se te ve a ti con tu presentación. Entonces, todo tuya la sala. Excelente, excelente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de las nuevas funcionalidades en SQL Server 2019, ¿sí? Eh, es un producto que es muy, muy grande, ¿sí? Así que vamos a enfocarnos particularmente en las que a mí más me gustan, ¿sí? Que tienen mucho que ver con lo que es la parte de performance, alta disponibilidad y seguridad, ¿sí? Así que vamos a dedicarnos un poquito a eso. Antes de ahondar un poco en la presentación, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Villegas, soy de Buenos Aires, Argentina. Trabajo como Global DBA Administrator en Mediterranean Shipping Company hace 14 años. Estoy involucrado con todo lo que es SQL Server y plataforma de datos desde las primeras versiones de SQL Server, pasando ahora también con todo lo que es la parte de Azure SQL, ¿sí? Y mi especialización está mayormente basada en todo lo que es performance tuning, alta disponibilidad, ¿sí? Y disaster recovery. Soy Microsoft MVP en la categoría Data Platform desde el año 2016. Y bueno, es Technical Speaker en diferentes eventos de distintas comunidades, principalmente todos los que son comunidades relacionadas con paz, ¿sí? Y todo lo que es LATAM y alguna que otra en inglés también. Del lado izquierdo del slide están mis datos de contacto, ¿sí? Mi dirección de mail, blog, Twitter y LinkedIn. Así que para los que quieran contactarme por algo relacionado a esta charla en particular, algo que quieran sacarse alguna duda, bueno, siempre digo que dentro de las posibilidades me gusta interactuar y conectarme con gente, así que no duden en contactarme a través de mis redes sociales, ¿sí? Bueno, un poco vamos a arrancar con cómo llegamos a lo que es SQL Server 2019, ¿no? Y lo que ha sido una evolución constante, ¿no? Yo siempre digo que cada vez que Microsoft saca una versión nueva de SQL Server, es como que nos tiene medio sorprendidos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque SQL Server es un producto que ya tiene varios años, es un producto súper maduro, ¿sí? Ya todo lo que es la parte de tablas, relaciones, índices, digamos, todo lo que tiene un motor de base de datos relacional, transaccional, es súper maduro y potente. ¿Qué más se le puede agregar, no? Y siempre es un poco eso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a venir si ya está? Y bueno, la verdad que nos vienen siempre sorprendiendo
gratamente con nuevas funcionalidades que estamos digamos, sacándole bastante provecho. Y bueno, hoy vamos a tratar de conocer alguna de ellas, ¿no? Acá tenemos una lista de, digamos, de lo que es la evolución de SQL Server desde lo que era SQL Server 2008, 2008 R2. Ya todos sabemos que son dos productos que ya no están más en todo lo que es la línea de soporte de Microsoft, ¿sí? Ya a partir de julio del año pasado, ya Microsoft terminó con todo lo que es la parte de soporte mainstream y soporte extendido de 2008 y 2008 R2. Así que si nosotros hoy en día llamamos a Microsoft por un problema, abrimos un ticket, un caso y nos dirigimos y le decimos que tenemos SQL 2008 o 2008 R2, nos van a decir, no conozco ese producto, ¿sí? Así que, bueno, una de las razones también por la que debemos pasar a versiones más modernas, ¿no? Y particularmente hablando de eso, lo que es versiones modernas, Microsoft considera las versiones modernas de SQL Server a partir de la versión 2016, ¿no? 2016, 17 y ahora 19 es lo que considera la plataforma moderna de datos. Especialmente porque está muy integrada con todo lo que es la parte de cloud, particularmente de Azure. Y también, bueno, porque tiene, digamos, a través de los años y las versiones, hemos visto que han sacado características y features muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la más llamativa, desde mi punto de vista, digamos, de varios años de experiencia con SQL Server, es con la versión 2017, que dieron el soporte para correr en plataforma Linux, ¿sí? Algo que yo, digamos, pensé que nunca iba a haber. Bueno, lo hemos visto a partir de 2017 y evolucionando en 2019, ¿no? No solo con Linux, sino también con todo lo que es la parte de containers, ¿sí? Después, en versiones anteriores, en 2014, todo lo que es la parte de emisión crítica, ¿sí? Con todo lo que es la parte también de in-memory, y bueno, todo también lo que era la parte de BI, ¿sí? Que empezó, digamos, todo empezó un poco a asomar en lo que es la versión 2014, 2016, 2017 se acentuó y 2019 es la versión hoy estrella, ¿no? Una de las cosas también bastante interesante es que a partir de SQL Server 2016 tenemos la posibilidad de correr lenguajes externos en nuestro motor transaccional, ¿sí? Lo vamos a ir describiendo y viendo un poquito más adelante, ¿no? Pero, digamos, no solo podemos manejar SQL Server con Transact SQL, ¿sí? Como lo veníamos haciendo hasta ahora, sino que podemos utilizar algunos otros lenguajes externos directamente desde el motor de base de datos sin tener que hacer una extracción de los datos y llevarlo a algún otro sistema, ¿sí? Vamos a ver, como decía, en un instante. Otra de las cosas súper importantes es que hoy en día SQL Server corre prácticamente en cualquier plataforma, ¿sí? En cualquier lugar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a empezar a describir por qué digo esto. SQL Server 2019 puede correr en nuestro servidor, en nuestro entorno on-premise, ¿sí? En una versión de Windows Server, ¿sí? En nuestro data center, como decía, en un servidor Dell, en un servidor HP, Lenovo, ¿sí? Lo que nosotros tengamos, digamos, conocido como nuestros sistemas on-prem en nuestro data center. Luego, ¿sí? Como comentaba, también lo que es la versión de Linux, ¿sí? A partir de 2017, ¿sí? La versión on-premise, nuestro data center en Linux. Esperen que el PowerPoint siempre me hace estas cosas, no me deja continuar.
Bien, SQL Server también en containers, ¿sí? A partir de 2017 podemos correr SQL Server en containers en nuestra tecnología Docker, ¿sí? También ya si queremos correr estos containers, siempre hablando en el mundo on-premise, ¿no? En un entorno un poco más orquestado, por así decirlo, para poder llevar workload de producción y hacer alta disponibilidad, etcétera, etcétera. También podemos correr estos containers en Kubernetes, ¿sí? Ya cuando saltamos a la nube, ¿sí? Podemos correr, hablando en la plataforma Azure particularmente, podemos correr este mismo SQL Server que nosotros corremos on-prem, ¿sí? En Windows, Linux, en máquinas virtuales, ¿sí? Como lo que se conoce como la opción de infraestructura como servicio, ¿sí? Donde nosotros tenemos estas máquinas virtuales que nos provee Microsoft y arriba de ellas corremos el mismo SQL Server que venimos utilizando. Después tenemos esta nueva opción que es la que ya yo digo que es SQL Server como servicio, ¿no? O sea, Microsoft nos provee un endpoint de SQL donde nosotros nos conectamos con nuestra herramienta favorita para que nosotros trabajemos pura y exclusivamente con lo que es la parte de base de datos de usuarios, ¿sí? No tenemos que hacer administración, no tenemos que, perdón, administración siempre tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer es dedicarnos o prestarle demasiada atención a ciertos aspectos de la administración, como por ejemplo todo lo que es la parte de alta disponibilidad, disaster recovery, backups, aplicar parches, ¿sí? De Windows, de Linux, Windows, de Linux, de SQL Server, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un servicio. Entonces Microsoft nos da eso, ¿no? Un endpoint que nosotros nos conectamos, por ejemplo, con Management Studio y no sabemos qué es lo que hay atrás. En realidad sí tenemos la posibilidad de saberlo, pero de vuelta, es algo que lo administra Microsoft por nosotros, ¿sí? Esta es la opción que se llama Azure SQL Managed Instance, ¿sí? Que es como un SQL Server muy parecido al SQL Server que nosotros conocemos, con casi la 100% de compatibilidad con funcionalidades, ¿sí? Pero como servicio. También como la opción de plataforma como servicio tenemos lo que es Azure SQL Database, ¿sí? Donde es algo similar, pero donde tenemos el concepto de que Microsoft nos provee una base de datos donde toda la aplicación va a tener que vivir dentro de esa base de datos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si mi aplicación, por ejemplo, tiene store procedures que hacen joins entre diferentes tablas que viven en diferentes bases de datos de usuarios, bueno, no va a funcionar en Azure SQL Database y vamos a tener que hacer una reingeniería, entre otras cosas, ¿no? Es una versión de SQL Server un tanto particular, muy poderosa y enfocada para ciertos escenarios, ¿sí? Y por último, el más reciente miembro de la familia Azure SQL, ¿sí? Es Azure SQL Edge, que nos da la posibilidad de correr SQL Server en dispositivos ARM, como por ejemplo Raspberry Pi, ¿sí? Donde de vuelta vamos a tener el mismo footprint de SQL Server, nos vamos a poder conectar con Management Studio, vamos a poder hacer un deployment de nuestra base de datos, ¿sí? Y lo vamos a poder utilizar para ciertos tipos de escenarios, ¿sí? Por supuesto, no vamos a crear nuestro servidor transaccional de alta disponibilidad, misión crítica en un dispositivo como esto, porque obviamente no es para lo que está destinado, pero para ciertos escenarios enfocados a lo que es la parte de Edge, es un servicio muy, muy interesante, ¿sí? Así que, bueno, moviéndonos un poquito para adelante, lo que es SQL Server, ¿sí? Lo que es 2019, bueno, la característica más importante, ¿sí? Por la cual SQL Server tiene, digamos, todo lo que es la parte de el marketing, donde más se le hizo hincapié, ¿no? Como en 2017 fue la posibilidad de correrlo sobre Linux, en 2019 tienen digamos, este feature llamado SQL Server Big Data Cluster.
¿Qué es lo que hace? Bueno, nos permite escalar SQL Server, donde podemos tener diferentes componentes de cómputo y storage, ¿sí? Como para poder escalar nuestro entorno, ¿sí? Entonces vamos a tener una instancia primaria, ¿sí? Donde se va a estar conectado a un Big Data Cluster de SQL 2019, ¿sí? Donde vamos a poder agregarle más componentes de cómputo y de storage. Con la posibilidad, al estar integrado, como está en el gráfico, con Spark, ¿sí? De poder manejar distintos tipos de Big Data y conectores a cualquier otro tipo de plataforma, ¿sí? Que puede ser transaccional, relacional, ¿sí? O no relacional, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Como comentábamos hasta ahora, la posibilidad de tener una elección en lo que es la plataforma, ¿sí? Recuerden que hasta no hace mucho era solo Windows, ahora tenemos un abanico mucho más grande para, digamos, poder poner el mismo core de SQL Server en distintas plataformas y también distintos lenguajes, ¿sí? De programación para acceder a este SQL Server. Después, a nivel performance y alta disponibilidad, bueno, SQL Server está dentro de los récords TPCC, TPCH, ¿sí? Siempre en los primeros puestos, ¿sí? O sea que a nivel performance está claramente como uno de los players indiscutidos del mercado. Después todo lo que es la parte de seguridad, bueno, en los últimos 9 años Microsoft SQL Server fue y está siendo el motor de base de datos con menos vulnerabilidades reportadas, ¿sí? Después, bueno, todo lo que es las opciones de BI, ¿sí? Que son opciones súper ricas a nivel, oferta que nos da Microsoft. Y todo esto lo podemos correr desde un dispositivo Edge, como decíamos recién, pasando por nuestra nube híbrida o privada, llevando hasta un final hasta la nube pública. O sea que a nivel opciones tenemos muchísimos, ¿sí? Así que bueno, eso es lo interesante. A ver, ¿por qué no me está moviendo? Ok. Algo también que Microsoft ahora nos está haciendo pensar un poco más es, bueno, ¿qué tipo de challenges, qué tipo de problemática podemos empezar digamos, ponernos como casos y cómo las podríamos ir solucionando eventualmente, ¿sí? Bueno, hablábamos recién del tema de Big Data Cluster, el tema de poder escalar nuestro SQL Server, ¿sí? Por años, ese era uno de los problemas principales, donde SQL Server no podíamos escalar, o sea, podíamos escalar agregando más CPU, más memoria, discos más rápidos, ¿sí? Pero bueno, siempre había un punto donde ya no se podía escalar un poco más. Bueno, ahora pudiendo hacer esta distribución, ¿sí? En estos Big Data Cluster y con la posibilidad de tener Spark integrado, ¿sí? Y poder acceder a distintos motores, siempre teniendo SQL Server como punto central de la estrella para poder acceder a tablas que están alojadas en Oracle o en datos que están almacenados en SAP HANA o Cosmos DB desde SQL como si fuera una tabla, ¿sí? Así que es una opción muy interesante. Nuevamente, todo lo que es la parte de opciones de plataformas, ¿sí? También desde 2016, teniendo la posibilidad de, como comentaba, poder correr lenguajes externos, ¿sí? O no lenguajes externos, lenguajes que no son T-SQL directamente dentro del motor de base de datos. En 2016 fue la posibilidad de correr R, en 2017 Python y ahora en 2019 Java. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Bueno, correr estos lenguajes directamente desde el motor sin tener que extraer los datos,
¿sí? Y así podemos hacer machine learning, entrenar modelos de machine learning, ¿sí? Directamente en nuestro motor de base de datos transaccional, ¿sí? Cosa que antes era una opción muy, muy costosa porque teníamos que extraer todos los datos, ¿sí? Un minuto, por favor, ¿eh? Sí, perdón. Decíamos, sin tener que extraer los datos desde nuestro servidor relacional hasta otro sistema que nos permita hacer este tipo de operaciones. Después, a nivel performance, bueno, una de las características que a mí más me gustan, ¿sí? Es esta posibilidad de hacer performance inteligente, ¿sí? Intelligent performance. ¿Qué es esto? La posibilidad de poder tener workloads, ¿sí? Más estables y continuos. ¿Qué significa esto? Si, supónganse el caso donde nosotros tenemos un proceso que corre y que sabemos que tarda unos 20, 30 minutos en ejecutarse por lo general, y un día tarda 4 horas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema principal? Bueno, ya los que trabajamos con SQL Server sabemos que el tema de los cambios de planes de ejecución hay veces pueden variar y generar regresiones bastante importantes, por eso, bueno, hay distintas metodologías para mitigarlo, ¿sí? Con este concepto de Intelligent Performance, lo que hace Microsoft es poder capturar toda la actividad en las bases de datos de usuario, ¿sí? Para poder darle un feedback de cierta forma al motor, ¿sí? Para poder generar o estabilizar planes de datos, planes de ejecución, y haciendo el objetivo final, que es poder hacer estos planes de ejecuciones más eficientes, más estables, y de esta forma poder utilizar mejor los recursos, ¿sí? Adicionalmente, todo lo que es la parte de seguridad, ¿sí? SQL Server, podemos encriptar desde la conexión, desde el cliente hasta digamos, la conectividad hasta la base de datos, y la base de datos propiamente dicha, utilizando las nuevas funcionalidades también de Secure Enclaves que vienen en el hardware más moderno, y también todo lo que es la parte de alta disponibilidad Mission Critical, ¿sí? Con el conocido Always On Availability Groups, y con este otro feature interesante de Accelerated Database Recovery, que lo vamos a cubrir en un instante, ¿sí? Déjenme un minuto a ver si tengo el PowerPoint que no... Bueno, voy a reiniciar un segundo el PowerPoint. Está. Bien, hasta que hemos llegado. Disculpen. Bueno, estos son los pilares del motor de SQL Server, particularmente la versión 2019, ¿sí? Intelligent Performance, como comentábamos, con features como Query Store, ¿sí? Adaptive Query Processing, Automatic Query Tuning, ¿sí? Y algunas otras opciones que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Algunas de estas features no son exclusivas de SQL 2019, pero vienen ya desde versiones anteriores, y en 2019 es como que
han mejorado y mucho. A nivel seguridad, ¿sí? Always Encrypted, Role Level Security, Dynamic Data Masking, alta disponibilidad con mejoras en Availability Groups, todo lo que es la parte de manejo de índices, ¿sí? En forma online y resumable, mejoras a nivel desarrollo, ¿sí? Con posibilidad de poder manejar JSON, tablas temporales y graph, y opciones de una plataforma moderna, ¿no? Ahora podemos tener herramientas de conectividad nativas, no solo en Windows, sino también en Mac y en Linux, ¿sí? Bien, vamos a lo que es la parte de misión critical, ¿sí? Donde ahí tenemos varias opciones como para empezar a trabajar, ¿sí? Primero vamos a hacer un punto particular en todo lo que es Query Store, ¿sí? Para los que no lo conocen, este feature lo que hace es, se habilita primero por base de datos de usuario, ¿sí? Y lo que hace es como si fueran estas cajas negras de los aviones, donde almacena todo lo que es la parte de actividad, ¿sí? En el caso de Query Store, las actividades de runtime, datos de ejecución, estadísticas, cambios de planes de ejecución, wait stat, todo, ¿sí? Entonces, todo lo que pasa dentro de mi base de datos de usuario queda almacenada en este feature que vamos a llamarla como si fuera una base de datos dentro de mi base de datos, ¿sí? Entonces guarda toda esta actividad. Entonces yo muy fácilmente puedo hacer un traqueo de un query, de un store procedure, un statement en particular, ¿sí? A través del tiempo. Entonces puedo identificar mi query, ¿sí? Ver cómo fue variando el plan de ejecución a través del tiempo y si ha habido alguna regresión, ¿sí? O algún cambio que nos esté afectando a la performance. Query Store tiene reportes muy interesantes donde podemos fácilmente detectar los top 25 procesos con regresiones, ¿no? Entonces nos podemos ir y enfocar en ellos. Y lo que tiene de interesante es que podemos seleccionar uno de estos procesos, ¿sí? Que han tenido regresiones, ver si fue un problema de regresión en el plan de ejecución y si nosotros consideramos podemos forzar el plan de ejecución en forma manual para que ese store procedure, ese proceso, de ahora en adelante vuelva a utilizar el plan de ejecución que nosotros le forzamos, ¿sí? Todo esto empezó en SQL Server 2016, como decía, como con la plataforma moderna de datos. En 2017 se le agregó algo adicional, que es el Automatic Query Tuning, ¿sí? Que es lo que hace que cuando detecta, si lo habilitamos por supuesto, cuando detecta que hay una regresión, ¿sí? En forma automática fuerza el último plan de ejecución bueno conocido, ¿sí? Entonces, no hace falta que nosotros corramos este dashboard de Query Store para detectar la regresión y forzarla en forma manual, sino que en forma automática hace este seteo, ¿sí? Esto es todo lo que es la parte de Query Store, Automatic Query Tuning, súper interesante, ¿sí? Después, en SQL Server 2017, apareció este concepto de Adaptive Query Processing, ¿sí? Si ven en el slide, esto que dice Adaptive QP, Query Processing, ¿sí? Y después en 2019 se le agregó un layer superior donde lo llamaron Intelligent Query Processing, ¿sí? Donde se agregaron algunos features adicionales, ¿sí? Todo lo que no está en negrita viene de 2017 y lo que está en negrita es de 2019. ¿Y qué es esto? Bueno, antes de SQL Server 2017, cuando el motor, ¿sí? El Query Engine, generaba un plan de ejecución, ¿sí? Lo mantenía a través del tiempo en forma estática, ¿sí?
donde si estaba, digamos, con algún problema, si ahora vamos a definir bien qué es problema, no importaba, se seguía manteniendo a través del tiempo hasta que por algún motivo el plan de ejecución se volvía a generar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Microsoft? Bueno, si los planes de ejecución tienen algún problema, ¿por qué no podemos hacer que le provea un feedback al motor para poder ir ajustándolo en ciertos casos? Y cada uno de estos cuadraditos, ¿sí?, aplica para una problemática en particular. Y lo que hace justamente es eso, es ajustar el plan de ejecución para tenerlo en forma más óptima, ¿sí?, y que no solo mi proceso esté funcionando bien, porque si yo tengo un proceso que anda bien y que no anda bien y se está ejecutando muchas veces en forma concurrente, no solo me veo afectado yo con este proceso, sino que esto impacta en todo el motor, ¿sí? Así que, bueno, un ejemplo de los más conocidos, esto es lo que se llama la parte de Memory Grant Feedback, ¿sí? ¿Qué es esto? Cuando se genera un plan de ejecución, ¿sí?, el motor le asigna a ese plan de ejecución cierta cantidad de memoria, ¿sí?, dependiendo de ciertas circunstancias. Bueno, si se sigue utilizando ese mismo plan, ¿sí?, supongamos que nosotros estamos subutilizando esa cantidad de memoria que nos asigna el plan, entonces, bueno, estamos desaprovechando recursos. De vuelta, si se ejecuta una sola vez, no pasa nada. Pero si lo estamos ejecutando muchas veces en forma concurrente, bueno, sí, vamos a estar requiriendo memoria que después no vamos a utilizar. El caso contrario es si tenemos asignada una porción de memoria, ¿sí?, pero después el query requiere más. Entonces, bueno, yo tengo asignado 10, pero el query va a requerir 50. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a utilizar la 10dB, ¿sí?, para poder suplir esa memoria que no estaba asignada en forma original. ¿Sí? Esto es todo lo que es la parte de Memory Grant Feedback, que es lo más interesante, ¿sí? Que de vuelta viene en SQL Server 2017, viene en 2017, bien digo, y se adapta mejor en 2019. Otra de las partes también muy interesantes es esto que se llama Scalar UDF Inlining, ¿sí? Esto es particularmente para lo que son las funciones escalares, ¿sí? Sabemos que SQL Server históricamente siempre ha tenido problemas con lo que son funciones escalares, ¿sí? Básicamente sabemos que el motor le asigna un peso de 0, ¿sí? O sea, dicen, bueno, no tiene peso dentro de mi plan de ejecución, pero muchas veces en una función escalar puede haber una lógica de negocios muy compleja, ¿sí?, donde nosotros ponemos esa función dentro del select o incluso la hemos visto debajo del predicado, ¿sí?, en la función, en el where, ¿sí? Y bueno, el plan de ejecución se computa con que eso no tiene peso, no tiene relevancia y muchas veces, yo diría que la mayoría, es al revés, ¿no? Bueno, ahora Microsoft, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, en vez de tomar como que no tiene peso, ¿sí?, bueno, genera el plan de ejecución de lo que viene dentro de la función, ¿sí?, y después lo ajusta al plan de ejecución general. Con eso podemos tener planes de ejecuciones más inteligentes, ¿sí? Después tenemos esta opción, como ven abajo de todo, que dice TempDB, it just runs faster, ¿sí? Esto vamos a dedicarle un poquito de tiempo en un slide más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto, lo que es Intelligence Database, Intelligent Performance, ¿sí?, es junto con estas features que comentábamos, Query Store, Automatic Query Tuning, Intelligent Query Processing, ¿sí?, esta posibilidad de
poder ajustar y mejorar todo lo que es la performance para tener como resultado final una performance estable, no importa si nuestro servidor está con mucho uso, ¿sí? O poco uso, tener algo constante, ¿sí? que es el reto en este caso. ¿Y cómo hago para poder utilizar todos estos features de Intelligent Query Processing? ¿Sí? Muy fácilmente, lo que debo hacer es cambiar el modo de compatibilidad de la base de datos, ¿sí? A alguna de las versiones que nosotros consideremos, 140, que es 2017, o 150, 140 o 150, 150 es 2019, ¿sí? Solo cambiando el modo de compatibilidad ya están habilitados todos estos features de Intelligent Query Processing, ¿sí? Bien, esta es una de las opciones, una de los features que a mí más me gusta y que más me llamó la atención, ¿sí? Lightweight Query Profiling. ¿Para qué sirve esto? Bueno, tenemos el caso, imaginemos el caso hipotético donde tenemos un proceso que está corriendo y queremos saber en qué punto de la ejecución está, ¿sí? Si está al 10%, al 50% o al 100% a punto de terminar, ¿sí? Sabiendo esta información podemos tomar decisiones más acertadas, ¿no? Para hacer troubleshooting, por ejemplo. Bueno, en SQL Server 2019, esta opción lo que nos permite es poder ejecutar un proceso y viendo el plan de ejecución en vivo, ¿sí? Desde Management Studio, poder tener un Estimated Query Progress, ¿sí? O sea que nos dice esto, lo vamos a ver en un minuto en la demo, ¿sí? Una de las cosas muy buenas que tiene esta nueva Microsoft, ¿sí? Ya de hace unos cuantos años, es que, bueno, este feature que, como decía, está muy bueno, no solo está disponible en SQL Server 2019, sino que lo han portado a versiones anteriores, 2016 y 2017, ¿sí? Con ciertos niveles de Service Pack o Cumulative Update, ¿sí? La gran diferencia es que, bueno, en 2019 viene habilitado por default, pero en 2016 y 2017 los tenemos que habilitar habilitando un trace flag global, ¿sí? Global o de sesión como nosotros querramos. Otra de las cosas también que ha empezado con versiones anteriores, pero bueno, también se viene mejorando muchísimo, es esto que se llama Database Scope Configuration, ¿sí? Nosotros sabemos que a nivel configuración, ¿sí? Podemos, si tomamos como por ejemplo el Max Degree of Parallelism, ¿sí? El grado máximo de paralelismo, el cual podemos estar charlando toda la noche a ver cuál es el valor óptimo, y hay distintas teorías, formas de calcularlas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que sí podemos decir que el valor que viene por default, el 0, por lo general no es el correcto, y bueno, Microsoft nos va a mostrar un poquito más adelante qué ha hecho para solucionar ese problema. Pero volviendo a este tema, ¿sí? El Max DOP, ¿sí? Por ejemplo, se puede configurar a nivel instancia, ¿sí? A nivel hint, o sea, para un statement en particular, si podemos poner dentro de un store procedure, si le ponemos el hint option max DOP, podemos hacer un override de este database configuration que está seteado a nivel global, ¿sí? Y ahora, con estas opciones de database scope configuration, ¿sí? Lo que podemos hacer es utilizar, digamos, poner un grado máximo de paralelismo o varios otros seteos, ¿sí? A nivel base de datos. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener una instancia que tiene un grado máximo de paralelismo de 4, después mi base de datos, una base de datos tiene max DOP 1, la otra tiene max DOP 0, la otra max DOP 8, ¿sí? Base por base podemos cambiar, ¿sí? La configuración. No solo de max DOP, sino, por ejemplo, le podemos decir qué versión de el Cardinal Estimator utilizar, si la actual, la legacy, habilitar o deshabilitar diferentes features, ¿sí? O sea, no solo a nivel instancia y a nivel hint para un statement en particular, sino también a nivel base de datos, ¿sí? Esto es también bastante interesante, vamos a ver si lo cubrimos en un minutito.
Otra de las opciones también muy buenas es que, bueno, teniendo los nuevos, las nuevas memorias persistentes, ¿sí? En los hardware modernos, donde tenemos DIM de memoria, ¿sí? Que se utilizan como si fueran discos y que son persistentes, o sea que cuando se reinicia el servidor se mantiene, ¿sí? SQL Server a partir de 2016 ya empezó a tomar, digamos, a tomar provecho de eso, pero en 2019 ya digamos, podemos poner los archivos de datos, base de datos de usuario, los datos, los logs, e incluso también compartir con el Hybrid Buffer Pool. Con esto podemos tener I/O con latencia mínima, ¿sí? Porque sabemos que estos dispositivos son extremadamente rápidos, ¿sí? Comentaba anteriormente todo lo que es la parte de ajustes en la TemDB, ¿sí? Algo que también está muy, muy bueno. Es en SQL Server 2014 Microsoft empezó a trabajar con todo lo que es la parte de in-memory o LTP, ¿sí? Para poder llevar a memoria tablas de usuarios, ¿sí? Bueno, en SQL Server 2019 esta tecnología, ¿sí? Microsoft la llevó un poco a todo lo que es la parte de la TemDB, ¿sí? Esto no significa que los datos que nosotros creemos en tablas temporales, en vez de ir a la TemDB, van a ir a memoria, ¿sí? Pero sí todo lo que es la metadata, los datos de metadata de las tablas temporales, ¿sí? Es una opción también muy interesante y que se habilita a nivel instancia, ¿sí? Iván, vos decime si hay alguna pregunta y decime por favor cómo vengo con el Con tiempo, el ¿sí? tiempo Dado que no tenemos, sé cómo venimos con el tiempo, pero si me podés avisar, tenemos 10 minutos. nos quedan 10 minutos. Bien, ahora terminamos unos slides y pasamos a la demo entonces. Sí, de ahí ya te está esperando Gastón. Gastón Cruz, Gastón bien, Cruz, gran amigo. gran amigo. Bueno, mejoras en el proceso de setup. Esto comentaba hace un instante. Microsoft con esto está mejorando un problema que teníamos históricamente, ¿sí? Que básicamente para los DBA que tenían poca experiencia o los que venían del área del sistema que decían, bueno, instalá un servidor SQL Server y esto va a ser nuestro servidor de producción principal, ¿sí? Bueno, es muy fácil instalarlo, next, 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 finish, ¿sí? Pero bueno, hay muchas cosas que solíamos hacer como procesos de post-instalación, ¿sí? Pero de vuelta, a lo mejor el que no tenía experiencia, el que no lo conocía del todo bien, no hacía estas cosas y quedaba muy mal configurado y al poco tiempo empezaban los problemas de performance graves, ¿sí? Entonces, en SQL Server 2016, Microsoft nos da la posibilidad de poder configurar la TemDB desde el momento que hacemos el setup, ¿sí? Ya podemos definir cuántos archivos vamos a tener, en qué discos, ¿sí? Cómo van a crecer, etcétera, etcétera. Antes teníamos los valores de default que realmente eran bastante perjudiciales, ¿sí? Porque iban a parar al mismo disco donde teníamos el SQL Server y crece con valores bastante mal configurados. Bueno, en 2016 podíamos empezar a modificar eso en el proceso de setup. En 2017 se mejoró eso de la TemDB, sí, porque tenía algunos problemas de que no se podían ajustar ciertos valores, ¿sí? Y en 2019 nos agregó la posibilidad de poder ajustar, por ejemplo, el max degree of parallelism desde el momento de hacer setup, ¿sí? O sea, cuando corremos el setup, detecta la cantidad de procesadores, la cantidad de cores que tiene nuestro servidor, ¿sí? Y nos va a proponer un valor de max DOP, ¿sí? Que nosotros podemos utilizarlo y forzar ese valor, o podemos cambiarlo por cualquier otro, ¿sí? Pero nos está haciendo esta propuesta, ¿sí? Y que antes, por default, como decíamos, estaba en 0, que por lo general no es un valor adecuado. Lo mismo para lo que son
configuración de memoria mínima y memoria máxima, sobre todo memoria máxima, ¿sí? Porque el valor de default es un número gigantesco, ¿sí? Sabemos que SQL Server cuanto más memoria le das, más la va a utilizar. Entonces, ahora lo que hace es nos detecta la memoria física disponible en el servidor y le asigna un porcentaje entre el 90 y 95% para lo que es SQL Server, dejándole el porcentaje restante al sistema operativo. Esta es la forma, digamos, que la hacíamos anteriormente como post-instalación, ¿sí? Ahora se hace desde el mismo momento de la instalación, ¿sí? Así que también esto es una gran ayuda para los nuevos DBA. Bien, vamos a adelantar todo lo que es la parte de seguridad, como comentábamos, ¿sí? Todo lo que es la parte de clasificación de datos y auditoría, ¿sí? Con todo lo que son las nuevas reglas y normas de sensibilidad de datos, ¿sí? Con varios reportes como para poder descubrir qué tipo de datos estamos utilizando. Todo lo que es la parte de misión crítica, ¿sí? Estas son los features más interesantes. Todo lo que es la parte de Resumable Online Index Operation, ¿sí? En 2017 teníamos esta posibilidad de hacer Resumable Online Index Rebuild, ¿sí? Que podíamos empezar a hacer un Index Rebuild y por algún motivo pausarlo y continuarlo en otro momento, ¿sí? Esto es un feature que a los DBA nos hubieran venido bien hace unos 20 años atrás, ¿sí? Donde teníamos que pasar noches y noches y fin de semana haciendo reindexación de fragmentación de índices, etcétera, etcétera, una operación bastante compleja, ¿sí? Ahora es una operación online que en cualquier momento se puede pausar y continuar en otro momento. ¿Sí? Eso fue en 2017. En 2019 se agregó la posibilidad de que no solo para un index reveal, sino también para cuando estamos creando un índice, ¿sí? Cuando creamos un índice lo podemos hacer en forma resumable, ¿sí? Y después tenemos este otro feature que dice Accelerated Database Recovery, que lo hablamos, lo comentamos al pasar anteriormente. ¿Qué es esto? ¿Sí? Básicamente también se habilita por base de datos y lo que nos permite es poder hacer un manejo de todo lo que es el transaction log de una forma mucho más efectiva. ¿Para qué sirve esto? Si nosotros tenemos una transacción que corre por muchísimo tiempo, ¿sí? Y por algún motivo hay que hacer el rollback, ¿sí? Cualquier motivo, hizo un crash del servidor o lo hacemos en forma manual, bueno, todo lo que es el proceso de rollback puede tardar el mismo tiempo que tarda el proceso de crear la transacción, ¿sí? Bueno, ahora estos manejos de los checkpoints que hace con este feature. Ay, agaché, ¿cómo fue el juego que me gusta? Sí. Entonces, con esta mejora en el proceso de transaction log y los checkpoints, ¿sí? Microsoft lo que hace es que todos estos procesos de rollback sean mucho más rápidos, ¿sí? Entonces, para los casos donde una base de datos antes entraba en modo recovery, ¿sí? Ahora, ¿sí? El tiempo de recovery es mucho, mucho más bajo, ¿sí? Así que, bueno, vamos a saltar directamente a la demo, ¿sí? Así la vamos viendo en acción. 5 minutos. 5 minutos, Javier. Sí. Lo que primero vamos a ver, ¿sí? Es el Lightweight Query Profiling. ¿Sí? Con Lightweight Query Profiling vamos a poner acá Include Live Query Statistics, ¿sí? Vámoslo ahí. Entonces, lo seteamos y fíjense qué interesante de que ahora lo corremos y acá abajo, ¿sí? Cuando se empieza a generar del plan de ejecución, ¿sí? Nos dice que el progreso estimado de la ejecución del query es de 18%.
¿sí? O sea, esto nos dice en tiempo real en cuál es el estimado de progreso. De vuelta, es estimado, pero es mucho mejor a lo que teníamos antes. Fíjense, ahora, este va corriendo 16%, 20%, 30%, o sea que de esta forma podemos ver, ¿sí?, cuál es el progreso de nuestra query. ¿Sí? Fíjense que lo vemos acá arriba y lo ejecutamos nuevamente, y también acá abajo lo podemos ver el mismo valor. ¿Sí? Bastante interesante como para saber en qué punto de la ejecución estamos. ¿Sí? Bien. Luego vamos a ir a ver uno de los features de Intelligent Query Processing. ¿Sí? Fíjense de lo que vamos a hacer acá. Voy a crear un Store Procedure. ¿Sí? Vamos a ponerle de vuelta que me muestre el plan de ejecución. Acá creamos un Store Procedure que básicamente lo vamos a ejecutar. ¿Sí? Y ustedes saben que la primera vez que se ejecuta una Store Procedure se compila. ¿Sí? Entonces lo vamos a ejecutar la primera vez con este parámetro 8. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Básicamente nos devuelve ninguna fila, ¿sí? Y terminó enseguida. Pero cuando vamos a ver el plan de ejecución, ¿sí?, vemos acá que este simbolito de warning, donde abajo nos dice que se detectó una excesiva asignación de memoria, ¿sí? Que se asignó 67.77.6 y utilizamos 856, ¿sí? Una parte muy, muy ínfima. Entonces, fíjense lo que pasa cuando ya tenemos el plan de ejecución almacenado, lo ejecutamos nuevamente, pero esta vez con un parámetro diferente, 9. En este caso está tardando varios segundos, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando termina. Va a tardar unos 20 segundos más o menos, ¿sí? Bueno, ahí está terminando, tardó 18 segundos, devolvió 231.000 filas. Cuando vamos al plan de ejecución vemos que tenemos de estos warnings en todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía poca memoria asignada y tuvo que utilizar el TempDB para poder completar, ¿sí?, la ejecución, ¿sí? Así que tenemos warnings por todos lados. De vuelta, tardó 18 segundos. Vamos a ver si lo ejecutamos una vez más, ¿sí?, sin cambiar código, sin tocar el código. Fíjense que la próxima ejecución tardó 2 segundos, obviamente la misma cantidad de filas, y el plan de ejecución ahora está limpio, ¿sí? No tiene ningún warning. ¿Por qué? Porque Intelligent Query Processing lo que hizo fue ajustar, ¿sí?, el plan de ejecución para darle un feedback adicional de utilización de memoria. Por último, ya que andamos cortos de tiempo, les voy a mostrar este otro feature en SQL Server 2019 que también soluciona uno de los problemas más comunes o más tediosos que teníamos en SQL, que era cuando hacíamos un insert o un update de un valor en una columna de un tipo de datos más chico. Nos decía string or data truncated, ¿sí? No sabíamos ni en qué tabla, ni en qué columna, ni qué tipo de datos, ¿no? Teniendo la base de datos en modo compatibilidad 150, fíjense acá que creamos una tabla que tiene una columna text value de varchar 10, ¿sí? Vamos a hacerle este insert y fíjense que claramente hay uno de los valores que tiene más de 10, y cuando lo ejecutamos el mensaje de error ahora es un poco más rico y nos dice, ¿sí?, en qué tabla, en qué columna y cuál fue el valor que ha tenido el problema, ¿sí? Esto ahora no se nota porque es una máquina, una laptop, pero en un sistema de producción donde tenemos varios de estos problemas podemos identificar rápidamente dónde tenemos el problema con nuestro dato. Esto fue por mucho tiempo la solicitud más importante que tenía soporte de Microsoft para solucionar. Bien, listo. Con esto
vamos terminando. Tenía algunas. Por último, ya que están, le muestro la aplicación que es la nueva aplicación para manejar SQL Server o Azure SQL, ¿sí? Que es el Azure Data Studio, que no es un reemplazo del Management Studio, sino que es un complemento. Para los que no los conocen, realmente pónganselo a ver porque es una herramienta muy, muy, muy potente, ¿sí? Azure Data Studio, muy, muy, muy interesante, es bueno que la conozcan. Bueno, con esto terminamos. Si hay alguna pregunta. No, por ahora no hay ninguna duda. Bueno, me contactan a mis redes sociales, a mi dirección de mail, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten a través de esta presentación, después yo te la voy a acercar para que Sí, la... la comparta luego con la comunidad. ¿Sí? Sí. Perfecto. Listo, entonces muchísimas gracias mi estimado Javier, como siempre un gusto tenerte aquí en la gira. Recuerden a los que se pudieron conectar a esta sesión, la sesión va a ser grabada y subida al canal de Ventana de Tecnología y ahí también lo van a encontrar, ¿no? Y luego ya en su canal también de Javier también lo van a poder encontrar la sesión. Así que estamos ahorita pasando a la sesión de Gastón Cruz, que también está hablando sobre temas de Data Platform. Entonces, muchísimas gracias Javier, un abrazo. Muchas gracias a ti, nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Gracias, Javier.